democracia y muchas veces restan eficiencia a la gestión pública. La venta se ha realizado conforme a un contrato por 11.000 millones de dólares. Un fallo que nos permite ahora obtener el voto para una nueva gestión. Capacitat i voluntat d'esdevenir un estat independent. Bienvenidos a la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Como todos los sábados vamos a estar hasta las 14 compartiendo con ustedes las noticias del mundo y también el análisis de esas noticias para tratar de entender qué es lo que pasa por fuera de nuestras fronteras y cuánto de todo eso tiene que ver con nosotros, desde Buenos Aires y para todo el país. La tragedia del submarino Ara San Juan reactivó el debate acerca de las políticas de defensa en América Latina. Aunque el gasto militar, considerado en función del PBI, se redujo levemente en el último año en la región, de todos modos hay algunas hipótesis de conflicto que persisten y que llevan a muchos países latinoamericanos a comprar más armamento. En un rato estamos analizando el tema. La DISCO, la región autónoma de Cataluña, se apresta a ir a las urnas el próximo 21 de diciembre. Son unas elecciones forzadas por el poder central tras el frustrado intento de independencia. Lo cierto es que el escenario político se muestra muy fragmentado entre separatistas y constitucionalistas, pero los primeros, los separatistas, podrían volver a ser gobierno. Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia habilitó a Evo Morales a presentarse a una nueva reelección en las presidenciales del año 2019. Claro, se generó toda una controversia en torno a esto porque contradice lo resuelto por el referéndum de febrero de 2016 que justamente inhabilitó esta posibilidad. Fue a partir de una interpretación del derecho internacional a favor de Evo Morales y de su vicepresidente. Dentro de esta controversia ni siquiera estuvo ausente la opinión del gobierno de Estados Unidos. Hubo una respuesta de Evo Morales hacia esto, sigue la discusión, sigue el debate en este particular proceso de transformación que vive el país de Bolivia. Se profundiza la división en el oficialismo de Ecuador, en el partido Alianza País, fundado por el expresidente Rafael Correa, quien recientemente volvió justamente al país. El actual mandatario, Lenín Moreno, viene criticando desde el inicio de su mandato la gestión anterior por problemas de corrupción y también por el rumbo económico. Vemos un informe y lo analizamos. 6 meses después del cambio de gobierno en Ecuador, el expresidente Rafael Correa regresó al país para depurar el rumbo de su partido, Alianza País, y rescatarlo, según sus propias palabras, de lo que considera una traición de su sucesor, Lenín Moreno. Luego de haber dejado el poder el pasado 24 de mayo en manos de Moreno, su otrora vicepresidente y hombre de confianza, Correa anticipó su vuelta para participar de la convención anual de su partido, a pesar de haber prometido durante la campaña retirarse por varios años de la política, fijando su residencia en Bélgica. Su llegada al aeropuerto de Guayaquil días atrás en un vuelo privado provocó serios incidentes entre sus seguidores y partidarios del expresidente Abdalá Bucaram. A su arribo, Correa aseguró estar dispuesto a rescatar el proyecto de Revolución Ciudadana, impulsado durante sus 10 años en el gobierno, retomando las riendas de Alianza País, partido que con las actuales internas se ha convertido en oficialista y opositor al mismo tiempo como consecuencia de la división sobrevenida con su antiguo delfín. Lenín Moreno le ha dicho a nuestra gente ovejuna, nos ha dicho una gran mafia, ha dicho que la revolución, perdónenme la expresión, pero es una pendejada. Vea la campaña, nunca se vistió de verde porque no quería ni que lo relacionen con Alianza País. Ahora sabemos
que el gran diálogo nacional fue solo un camuflaje para disfrazar acuerdos previos que ya había logrado meses antes con lo peor de la política ecuatoriana. Es que, desde su asunción, el presidente Lenín Moreno no solo viene cuestionando el manejo económico y el estilo de gobierno de Correa, a quien acusa de autoritario, sino que también critica la calidad de las obras de infraestructura emprendidas y la corrupción en la gestión. La escalada entre ambos aumentó cuando Moreno retiró de sus funciones al vicepresidente Jorge Glass, un estrecho aliado de Correa, recientemente detenido por asociación ilícita, acusado de liderar una red de sobornos en el marco del escándalo de corrupción internacional de la empresa brasileña Odebrecht. Va a iniciar el juicio de la historia. El pueblo ecuatoriano esperó y esperó las pruebas en contra del vicepresidente y las pruebas nunca aparecieron. La dirigencia partidaria que apoya a Correa votó la destitución de Lenín Moreno como presidente del partido, pero la decisión quedó en suspenso luego de que un fallo de la justicia electoral lo invalidara. Desde entonces, Alianza País es una agrupación bicéfala, donde todo lo que promueve y convoca el ala de Correa es desautorizado por el bloque que responde a Moreno, incluso la convención anual del partido prevista para la próxima semana. Según los partidarios de Moreno, la reunión se realizará una vez que se celebre la consulta popular convocada por el actual mandatario para modificar varios artículos de la Constitución, entre ellos la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargados hasta el momento de la selección de las principales autoridades de control del país como Contralor, Procurador y Fiscal. Todos puntos incorporados a la Carta Magna durante la gestión de Correa. La posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Otro ítem de la consulta cuya convocatoria deberá ser aprobada por la Corte Constitucional propone que toda persona condenada por actos de corrupción sea inhabilitada para participar en la vida política del país y sancionada con la pérdida de sus bienes. Las preguntas restantes del referendo se relacionan con una reforma para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes y con prohibir la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Una cuestión que enfrentó en su momento a Correa con grupos aborígenes y ecologistas. Para Correa, que siente los proyectos de su sucesor como un ataque personal, la consulta popular impulsada por el gobierno es literalmente un golpe de Estado, proponiéndole a Moreno crear su propio movimiento alternativo y calificando al actual gobierno de Ecuador como una contrarrevolución, contra la que está dispuesto a dar batalla para regresar al poder en 2021. Sucesión traumática la que estamos viendo en Ecuador y estamos asistiendo a un tipo de sucesión particular y traumática e inesperada, diría yo, en el caso de Ecuador, ¿no? Sí, uno podría decir, Inde, que, a ver, la política no es física o matemática, pero hay algunas leyes. Por ejemplo, en política no puede haber vacío. Siempre que hay un vacío, alguien lo ocupa. En política electoral esto se ve muy claro. Y hay otra ley en política, que es cuando un sucesor llega al poder ungido por un presidente fuerte, como es el caso de Correa, no tiene otro remedio que destronar a quien lo ungió, digamos. Esto es casi una ley de la política, por lo menos en América Latina se viene comprobando y se ha comprobado a lo largo de la historia muchas veces. Estaba pensando el caso ruso, es un caso muy, muy particular, pero me parece que tiene que ver con una cultura política diferente. En América Latina, si alguien te llevó al poder y vos te sentaste en el sillón presidencial, lo primero que tienes que hacer es aniquilar simbólicamente, políticamente, a la persona que te empujó a ese lugar. Eso es lo que está haciendo Lenín Moreno, ni más ni menos. A través de un mecanismo muy transparente. Perdóname, convengamos que mientras estuvieron juntos, de todos modos, jugaban un poco a policía malo y policía bueno. Sí, Lenín Moreno era... Sí, ¿no? pero había una convivencia. Sí, había una convivencia, claro. Y había un liderazgo claro. Sí. Desde el momento en que Lenín Moreno asume la presidencia, no puede admitir, y esta es otra ley de la política, que haya un doble liderazgo. La política no admite, sobre todo en democracias presidencialistas, un doble comando. Eso no es posible, no hay posibilidad de que ocurra. Lo está tramitando de una manera conflictiva, tensionante, polarizante,
pero también muy democrática, que es a través de un plebiscito en el que la sociedad ecuatoriana decidirá o no si quiere darle chance, porque lo que se está votando en el plebiscito, más allá de algunas cuestiones institucionales, es la posibilidad de reelección de Correa, que es la posibilidad de que Correa tenga o no poder en el futuro, digamos. Claro. Es lo que va a decidir la sociedad ecuatoriana. Hay otras formas de hacerlo que yo. En Uruguay y en Chile, y incluso en Brasil, al haber organizaciones partidarias, se pudo tramitar la sucesión de Tabaré a Mujica, y de Mujica a Tabaré, por ejemplo, de Lagos a Bachelet, por ejemplo, de una manera, y de Lula a Dilma, de otra manera, digamos, ¿no? Pero siempre es un problema, digamos, ¿no? Sobre todo cuando venimos de liderazgos tan fuertes y tan enérgicos. Vamos a hablar más adelante de Bolivia, donde también... Mencionás también lo de Uruguay, pero me parece que la diferencia en Uruguay con los otros países que estás mencionando es que en Uruguay claramente hay dos líneas muy marcadas dentro del Frente Amplio. Y es cierto que tiene una tradición más larga como partido, el partido de Correa. Claro, hay una institucionalidad y una organicidad del Frente Amplio que permite... Y un último comentario, porque la pregunta que uno se formula detrás de esto, mirando el informe y demás, es: ¿hay alguna cuestión político-ideológica que diferencie realmente a Lenín Moreno de Rafael Correa? ¿O es solo un cambio de circunstancia en un mundo que es diferente, en donde el precio del petróleo no es por ahí el que tenía Correa y demás? ¿Pero hay realmente, o es simplemente una pugna de egos y de proyecciones, digamos? Eso, una pregunta, pues uno podría decir, bueno, si fue un proceso de maduración a lo largo de muchos años en el cual se empezaron a construir diferencias, a los 2 minutos que asumió la presidencia, Correa ya estaba diciendo que lo había traicionado y Lenín Moreno ya estaba acusando al gobierno del cual formó parte de corrupto o... Bueno, de hecho, el vicepresidente está preso. O de mala gestión económica. Entonces, ¿hay una diferencia realmente político-ideológica de fondo o es simplemente una cuestión de proyección y de ambición? Yo apuesto a que sí hay una diferencia y mencionaba por eso la diferencia dentro del propio Frente Amplio. Creo que esas diferencias, que pueden ser importantes y sustantivas, muchas veces se dirimen dentro del propio partido, del propio movimiento. No parece que sea el caso en Ecuador, ¿no? Te veía ahí haciendo un gesto. Sí, a ver, permitámonos en el caso de Ecuador y con todas estas novedades, plantearlo como hace José en términos de preguntas, algunas cuestiones y no ser tan determinante. Yo pensaba, a propósito de lo que decía José, ¿está aniquilando el liderazgo de Correa o está aniquilando la Revolución Ciudadana? Porque ahí es donde me parece que aparece el rasgo por ahí ideológico de la cuestión, aunque no sea explícito. Es decir, la lucha contra la corrupción, la derogación de determinadas reformas que se habían hecho en la Constitución y demás, pueden aparecer como cuestiones formales de una democracia liberal con la intención de hacerla más transparente. Ahora, evidentemente, ahí hay un trasfondo político ideológico, es decir, terminamos con esto y orientamos la cuestión hacia otro lado. El tema de la consulta popular es un dato interesante para analizarlo y para ver qué sucede con esto. Ayer se terminó de cerrar con la aprobación que le dio el Consejo Nacional Electoral, ayer viernes, a la convocatoria a la consulta popular. Va a ser el 4 de febrero del año próximo. Son 7 preguntas, el formato va a ser ese, 7 preguntas, son bastante extensos el texto de cada una de esas preguntas, responden por sí o por no en una misma boleta, marcando la X en temas muy respuesta. disímiles, ¿no? ¿Cómo? Los temas son muy disímiles. Son muy disímiles los temas. Entonces, como la boleta también permite que a uno pongas que sí, a otro que pongas que no y a otro no pongas nada, es decir, vos votes en blanco, creo que esto también va a dar lugar, porque hay cuestiones que tienen que ver con los delitos sexuales contra los chicos, parece que hay temas que ni siquiera son... para cuestionarse, claro. Motivo de controversia, ¿no? Ahora, el tema de la corrupción hay que ver cómo lo entendés, la cuestión y con qué justicia se hace esto. Está el tema de la minería también, que es un tema El tema de la minería es un tema, bueno, ahí capital en Ecuador. Tal cual. Es decir, son una serie de cuestiones que hacen fundamentalmente esto, diferenciarse del gobierno anterior, claramente. Y la cuestión del liderazgo y de lo que vos preguntabas, que también es un terreno interrogante. ¿Cómo resuelve Alianza País esta cuestión? ¿Qué significa la vuelta a Correa, o por lo menos la visita a Correa el lunes? Este lunes próximo se está volviendo a Bélgica, no que se haya radicado definitivamente, pero ¿cómo se va a tramitar toda esta situación que evidentemente marca, por un lado, una crisis del partido de gobierno, pero por otro lado también marca una crisis del proceso de la Revolución Ciudadana, más allá de cómo se responde a la pregunta que yo planteaba al principio, si no está tratando de aniquilar esa Revolución Ciudadana. Porque también, digamos, hay un rasgo que tiene que ver con esto que repasaba bien José, es decir, los distintos procesos y los problemas que tiene la sucesión, que tiene que ver con cómo cada uno de estos procesos transformadores logra sostenerse en el tiempo o darle estabilidad al proceso. Después lo vamos a ver con el tema de Evo Morales, que en este punto tiene similitudes. Pero evidentemente
Acá hay una dificultad que estos jóvenes procesos de América Latina no han resuelto y en la mayoría de sus casos han tenido, por no decir todos, yo creo que si repaso, salvo Uruguay, que es un caso, sucesiones traumáticas, como siempre, excepcional. Uruguay es una excepción a todo. Me parece que han tenido dificultades en todos los casos, ¿no? Ahora, claro, vos decís Uruguay, volvemos a Uruguay, y sabemos que el Frente Amplio tardó en llegar al poder. O sea, hubo mucho tiempo detrás. Hubo una construcción partidaria. Una construcción política importante. En el caso del PT en Brasil también, ¿no? Pero en el caso del PT, bueno, también hubo una sucesión de Lula a Dilma, que no fue pacífica y razonable. Después, bueno, vino el impeachment en el segundo mandato de Dilma. Digamos. Sí, efectivamente. Ahora hablábamos entonces de Alianza País, Natalia, y estábamos viendo cómo puede ser que lo termine de resolver, porque en realidad llega Correa y la primera medida que se toma es Lenín Moreno no es más presidente de este partido. Exacto, como si no hubiera posibilidad de dirimir internamente estas diferencias, ¿no? Claro, por eso no hay que tener una lectura menor sobre la vuelta de Correa de Bélgica y que fuera corta, porque lo que él vino es a mostrar poder y que todavía domina buena parte del oficialismo de Alianza País, que ahora acaba de dejar en el poder a Ricardo Patiño, quien era el canciller de Correa y que tantas veces vino a la Argentina en años anteriores. La división entre ellos dos es absolutamente, como vos decís, no es solo ideológica, es ideológica, es anterior y se empieza porque primeramente Lenín Moreno no era el candidato para sucederlo a Correa en la visión de Correa, solamente que las encuestas le daban mejor a él que a otros miembros de Alianza País. Pero este frente entre ambos, que es circunstancial, se empieza a resquebrajar en julio cuando Correa, como un rey desterrado, parte a Bélgica y es una lástima porque Correa ha sido el presidente de mayor estabilidad en un Ecuador muy convulsionado y que verdaderamente hubo una revolución ciudadana, pero las revoluciones no son eternas y es una curiosidad también eso de compararlo luego con Evo Morales. ¿Qué es lo que pasó? En su momento, Correa le dice como una señal a Lenín Moreno, la mesa está servida por la economía. Y Lenín Moreno dice, no, la mesa no está servida y me hubiese gustado que las cuentas estuvieran más en orden, porque en realidad la economía Correa no la deja sana. La deja con varios problemas. Entonces ahí empiezan, vos misma en un momento, en uno de los programas, recordabas esta cosa de la abstinencia de poder, de la cual Moreno habló sobre Correa en su momento. Claro, se dijeron cosas, recordemos que se dijeron cosas y a través de redes, Twitter, ¿no? o sea, una cosa increíble. ¿Cuál es el peligro ahora? Que esta fractura de Alianza País se traslade a las calles. Es muy fuerte y que Ecuador entre en una fase de inestabilidad verdaderamente con un hombre con abstinencia de poder que está en el primer mundo disfrutando de las bondades de Bélgica. La verdad que quien gobierna es quien tiene el derecho de seguir gobernando y es muy peligroso el ejercicio del poder desde afuera. Entre tanto, bueno, la consulta va a tener lugar el 4 de febrero y hacia allí veremos, porque lo que está también en cuestión y que los, digamos, donde Correa dijo que esta consulta es también hacia él, más allá del juzgamiento a Glass, el vicepresidente anterior, que ahora no ha renunciado, actual, exactamente, perdón. No ha renunciado, este es un dato. Es concretamente que la consulta popular vaya dirigida a él. ¿Por qué? Porque apunta a eliminar la cláusula por la cual se puede presentar nuevamente Correa. Me gustaría, antes de cerrar, marcar esto. No hay vicepresidente en este momento en ejercicio. Hay una en funciones. Claro, pero lo que quiero decir es que cuando asume Lenín Moreno y asume Glass, Glass era el hombre de Correa en el gobierno. En este momento está preso. Es ahí cuando Correa empieza a sentir, como decía Raúl, esto vienen por mí, esto que está haciendo Lenín Moreno tiene que ver porque vienen por mí. ¿Querías decir algo más, Raúl? No, es un proceso interesante para seguir porque en muchos sentidos es inédito, digamos. Lo estamos comparando con otras situaciones, pero es inédito y en un país donde yo comparto lo que decía Natalia, llega al cambio de gobierno con dificultades económicas, no es que estaba todo resuelto, pero evidentemente acá hay un cambio de rumbo, inclusive con respecto a recordemos que también hubo un referéndum, un plebiscito junto con la elección presidencial, que es el tema de los paraísos fiscales y poner algún tipo de control o impedimento a presentarse
a quien tuviera capital en los paraísos fiscales. Eso tuvo una definición política muy fuerte. Parecería ser que Lenín Moreno también está y hay dos caminando peleas en sentido también contrario, ¿no? más. El acercamiento de Lenín Moreno a la prensa, que mantuvo una pelea a muerte con Correa, y también a grupos indigenistas que eran anti-Correa, porque les devolvió... Por eso la cuestión de la minería es Exacto. tan sustancial en lo que va a ser la consulta de febrero.